Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Muy buenos días, bienvenidos a Altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Gracias por sintonizarnos todos los días a las 7 en punto y gracias por estar en televisión también a través de Tribu TV, Canal 20 y Canal 33 y 733 HD en Movistar Televisión. Hoy estamos 30 de octubre del año 2025 y este espacio viene por cortesía de Deli Bakery. Qué rico, como el sabor de casa. Te invitamos a que puedas visitar los diferentes establecimientos de Deli Bakery, pero este 31 de octubre, Deli Bakery San Isidro celebra una noche especial, Halloween y el Día de la Canción Criolla unidos en un mismo escenario. Disfruta 4 horas de show en vivo con las orquestas Saoko y los Jotas. Desde las 8 de la noche en un ambiente lleno de ritmo, de sabor, de tradición. La entrada es gratis, solo con reserva previa. Vive la magia del ritmo criollo, la alegría y el sabor que solo Deli Bakery puede ofrecer. Esto es en la avenida Camino Real 415 San Isidro y las reservas al 995-327-978. Repito, 995-327-978. Estamos ya con nuestros primeros invitados. Muy buenos días, estamos con Francisco Quiroz Chueca, él es historiador. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, Rumi. Muy amable. También estamos con Manuel Ceballos Carrasco, él es director del colectivo Amigos Amantes del Callao. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, Rumi, muy bien, muchas gracias por la invitación. Uno de los problemas fundamentales en el país es la inseguridad. ¿Qué está pasando, Francisco? ¿Cómo vives tú esta situación en el Callao? Que en el Callao en realidad se vive igual que en otros lugares, ¿no? Estamos casi igual en cualquier parte del país, ¿no? La situación complicada, ¿no? Complicadísima, mucha inseguridad en el sentido de no saber qué te puede pasar, ¿no es cierto? Pero creo que es hora ya de tomar el toro por las astas y hacer un programa realmente efectivamente eficaz, ¿no? Pero pese a todas estas noticias negativas de asesinatos, surge, digamos, noticias positivas también, Manuel. Por ejemplo, Callao es el alma del Pacífico y hay una noticia importante. En efecto, tal como anunciamos aquí en tu programa, en el mes de octubre, ICOMOS debía pronunciarse respecto del expediente preliminar que fuera presentado por iniciativa del colectivo Amigos Amantes del Callao, que el Ministerio de Cultura hizo suyo, y esta se ha pronunciado en estos días de una manera, desde nuestro punto de vista, alentador y satisfactorio, porque tiene recomendaciones de profundización, de información, de ampliación y de profundidad que nosotros hemos comenzado a abordar. ¿Qué es ICOMOS? ¿Sabe? Para que la gente lo entienda exactamente. ¿Qué cosa es ICOMOS? ICOMOS es un comité consultivo de UNESCO que, entre otras cosas, asesora en la evaluación de los expedientes de nominación a Patrimonio Mundial. Y en este caso estamos hablando de la fortaleza del Real Felipe, que aspira por tu trabajo y otros más que sea Patrimonio de la Humanidad. En ese sentido, ¿es un avance previo a esto? Es un avance significativo porque el paso siguiente es formular el informe final a partir de las recomendaciones. Debo comentar que Francisco Quiroz es parte del equipo técnico de expertos de Amigos Amantes del Callao. Francisco, ¿y por qué el Perú y el mundo tiene que mirar al Callao y tiene que mirar a las fortalezas del Real Felipe con otros ojos? Porque, la fortaleza ha sido postergada durante décadas y décadas en este camino, ¿no? Y es una fortaleza realmente excepcional. No solamente por el diseño, la construcción que tiene, cómo fue pensada y para qué sirvió,
sino que además tiene una historia riquísima, ¿no? Y yo creo que merece, y UNESCO estaría haciendo justicia no solamente a la fortaleza como monumento, sino también al Callao, a los peruanos. Eso es importante señalarlo, Manuel, en ese sentido, porque ya hay otras fortalezas que justamente tienen esta denominación de Patrimonio de la Humanidad. Es el caso, por ejemplo, de la fortaleza que está en Cartagena, en Colombia. En efecto, con la de Cartagena hay una docena en el Caribe, en el Atlántico, que hace 40 años ya fueran nominados Patrimonio de la Humanidad. Llegamos tarde, pero Dios tiene sus tiempos y yo creo que ese es nuestro tiempo. Y la fortaleza del Callao, Francisco, respecto a las otras de las que habla Manuel, digamos, tiene una característica diferente, es más grande, por ejemplo. Obviamente allí, digamos, mucho de la historia del Perú está asignada en cada piedra, en cada rincón, en cada espacio, Manuel. Así es, en realidad, digamos, no estamos en competencia cuál es más grande, cuál es más pequeña. Perfecto. Lo más importante para mí es la importancia que ha tenido en la historia, digamos, algo así, poniéndolo así, ¿no? Hay una docena, como bien Manuel acaba de decir, una docena de grandes fortalezas, importantes fortalezas en el Caribe. En el Atlántico está solamente el Callao como gran fortaleza, y por eso es que... En el Pacífico. En el Pacífico, disculpen. En el Pacífico está solamente la fortaleza del Real Felipe, más allá de unos cuantos fuertes y también de trascendencia, pero digamos, la gran fortaleza en el Pacífico está en el Callao. Pero ¿qué nos dice la historia respecto a este fortín, a esta fortaleza del Real Felipe? Lo que nos dice es que nadie ha podido conquistar el Perú sin primero pasar por la fortaleza. Ajá. ¿Ya? Y en realidad los atacantes potenciales, tanto en tiempos coloniales como en posteriores, han visto la fortaleza y se han seguido de largo, ¿no? Porque la fortaleza es capaz de retener a toda una flota. Exactamente, mi Manuel, y es allí donde se han librado las más importantes batallas. Por ejemplo, fue el último reducto, el último bastión de los españoles en el Perú. En efecto, este 22 de enero del próximo año se celebran los 200 años de libertad. El ciclo de la independencia terminó en el Callao y terminó en la fortaleza Real Felipe con la capitulación del último regimiento español. Y con ello, no solamente en el Callao, en el país, sino en América Latina. De manera que la significación de la fortaleza históricamente tiene realmente un eco que nos hace recordar que el Callao es una tierra de libertad, que es una tierra de victoria, porque luego el 2 de mayo de 1866, el pueblo del Callao y el Perú defendió en las riberas chalacas la independencia y la libertad ante el intento de una nueva amenaza del Imperio Español. Francisco Quirós, el Callao entonces es cuna de la libertad en el Perú y en América, obviamente. Así es, y creo que se está haciendo un poco de injusticia, bastante, mejor dicho, ¿no? Con el Callao, porque el bicentenario de la independencia del Perú se hizo hasta el año 24, como si en Ayacucho se hubiese dado la última de las batallas en realidad. Pero fue una de las más importantes también. Fue importantísima. Claro que sí. Pero digamos, mientras el Callao seguía en manos de los españoles, la independencia estaba en entredicho. Exacto. Eso es importante señalar. Tienes en la mano un cartel, Manuel, dice allí, Callao, el alma del Pacífico, Real Felipe, Patrimonio de la Humanidad. Yo me sumo, yo también me sumo como periodista, te cuento, en altavoz, porque consideramos que el Real Felipe sí, efectivamente tiene que ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero ¿qué tienen que hacer las autoridades para ello? ¿Cómo deberían acompañar este esfuerzo, esta iniciativa tuya y otras personas más para nominar a la fortaleza del Real Felipe como Patrimonio de la Humanidad? Bueno, estamos ahora en una etapa de reflexión y profundización del informe que se presentó a UNESCO, de manera que estamos en un espacio técnico. Pasado eso, la formulación del expediente definitivo, que debemos presentarlo no antes de 12 meses, vale decir, la fecha para presentar cualquier documento es de aquí a 12 meses. De manera que en esa etapa vamos a requerir que las autoridades ayuden en el financiamiento del informe final, que haga posible que nuestros expertos concluyan
este importante documento. Nosotros estamos optimistas, absolutamente optimistas, y creemos, como tú, que la fortaleza va justicieramente a ser nominada Patrimonio de la Humanidad para beneficio del Callao, de los chalacos y del Perú. Francisco, está de alguna manera diseminándose esta idea entre los jóvenes, los adolescentes, los infantes en los colegios con la finalidad de que sientan ese amor en el Callao por la fortaleza del Real Felipe, que debe ser considerado y nominado Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente, ¿se está haciendo este trabajo en los colegios? Mire, el Callao tiene al Rey Felipe como parte muy importante de su identidad, ¿no? Y esto ya está difundido. Lo que necesitamos en estos momentos es hacer mucho mejor trabajo específico sobre esta denominación. Acciones, y en eso todos los chalacos estamos invitados. Esto es importantísimo. ¿Cuál sería tu mensaje, Manuel, al presidente José Gerí? Que bien es cierto, está acudiendo a diferentes lugares, tiene 45,5 de aprobación. Esperemos que pase del show a la acción, y se requiere en este tema acción también. En efecto, yo invito al presidente de la República a sumarse a este esfuerzo que va a engalardonar no solo al Callao sino al país, que va a significar un flujo turístico importantísimo y van a significar divisas, ingresos, empleo, bienestar. Creo que es un buen momento para el presidente para sumarse a este gran esfuerzo, y lo invoco en ese sentido. Francisco, ¿cuál sería tu despedida, en todo caso, tu mensaje final a las audiencias que nos están viendo y escuchando a través de Altavoz, en radio y también en televisión? Yo creo que el mensaje es que la historia está haciendo justicia en el Callao. Es decir, algo que debió hacer hace mucho tiempo se está haciendo. Nunca es tarde, efectivamente, pero creo que esta es la gran oportunidad para que el Callao se reivindique con un reconocimiento de la fortaleza, y como bien ha dicho Manuel, esto tiene repercusiones en todos los aspectos, en lo político, en lo económico y también en la seguridad. Hay que avanzar, Manuel, en el sentido de la diplomacia gastronómica chalaca, que también es un punto importantísimo, porque sí, en el Callao no solo se aprecia, digamos, estas bellezas como el Real Felipe, donde hay historia, sino también donde se come rico. Excelente. El chorito a la chalaca, por ejemplo. Claro que sí. El caldo de choros. Excelente. El muchame y otras cosas fascinantes que tiene el Callao y que tú has tenido la ocasión de disfrutar, y por eso que te hemos denominado chalaco emérito. Ajá, soy chalaco emérito. Agradezco muchísimo realmente su participación, y Manuel, tu despedida de las audiencias. Muchas gracias. Convoco a todos los chalacos a continuar en esta gesta cultural que va a reivindicar al Callao, a la fortaleza y a todos los chalacos. Un pueblo trabajador, heroico, victorioso, que le ha llegado la hora para ponerlo en el lugar que le corresponde. ¡Chimpum! ¡Callao! Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Francisco Quiroz Chueca, historiador, y con Manuel Ceballos Carrasco, director del colectivo Amigos Amantes del Callao. Y todos tenemos que hacer posible, efectivamente, que la fortaleza del Real Felipe sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Estaremos muy orgullosos de lograr ese cometido. Haremos una pausa y regresamos de inmediato.
Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Con 16 de la mañana estamos de regreso en Altavoz. Mi nombre es Rumi Ceballos y ya estamos aquí con Kevin Chancavilca. Él es ingeniero de producto de cables eléctricos Celsa. Muy buenos días, Kevin, ¿cómo estás? Buenos días, Rumi, gracias por el espacio. Me gusta este ambiente, me he visto la entrevista anterior, muy centrada en los puntos que actualmente está sucediendo. Muchísimas gracias. Es importantísimo tener productos de calidad. Correcto. Por ejemplo, Rocker, especialistas en bioseguridad, con mucha experiencia en el mercado, y ustedes también como Celsa están produciendo cables eléctricos. Pero tenemos un país, lamentablemente, donde la autoconstrucción nos hace daño, donde genera, por ejemplo, la mala instalación de cables eléctricos y la utilización de malos productos podrían generar incendios como el sábado pasado, un incendio en el centro de Lima, Kevin. Sí, nosotros por eso como fábrica peruana, nosotros tratamos de compartir el conocimiento y ese es el plan actualmente de Celsa, ¿no? Nosotros fabricamos cables y la intención es que más técnicos o más especialistas en la parte eléctrica pues conozcan el tema de seguridad eléctrica, que es muy importante en instalaciones que llevan 10 años sin ningún tipo de revisión o actuales negocios que necesitan recomendaciones para tener la apertura del público, ¿no? Esto es importante señalarlo porque además se tiene que utilizar cables de calidad, porque como también sabemos se importan, ¿no?, cables y, sí, y muchas veces se adulteran los cables y las personas creen que están llevando lo mejor para su casa, sin embargo están llevando gato por liebre, les dan gato por liebre. Claro, igual comentate, Rumi, que existe un Código Nacional de Electricidad en la cual está normado para el tema del suministro eléctrico en tema de cables o en tema de equipos eléctricos. Nosotros trabajamos con una normativa en la cual esto ha ido mejorando. En tema de cables, comentarte, Rumi, que también hay nuevas tecnologías para el caso de incendios, de cortocircuitos o de sobrecargas. A partir del 2008 existe una resolución ministerial en la cual sugiere el uso de cables libre de halógeno. ¿Esto qué significa? Rumi, esto va en el tema de que al generarse el cortocircuito permite de que la emisión de gases tóxicos como el cloro, el flúor, el bromo, nosotros no emita estos gases, y lo otro es que nosotros podamos ver las zonas de emergencia con humos translúcidos, ya que el material plástico tiene estas propiedades libre de halógeno. De otro lado, como sabes perfectamente, viene el día de mañana, es el día de la canción criolla, pero también el día de Halloween, ¿no? Dos celebraciones que también se conjugan en el país, sí, pero también se viene con fuerza, están los establecimientos comerciales vendiendo los productos para Navidad, es decir, ya se viene con fuerza la Navidad, y como sabes hay una sobrecarga eléctrica en los edificios, en las viviendas, en los diferentes negocios. ¿Cuál es la recomendación del experto para no generar complicaciones, problemas en este sentido? Yo creo que ya estamos a pocos días del Halloween. Mañana es Halloween. Casi nada. A horas. A horas, ¿no? Y yo creo que a pasar de los años, pues esto se ha convertido sobre todo en una festividad en la cual asistimos lugares públicos como discotecas, centros comerciales, en la compra. Entonces nosotros hay que prever sobre todo el cable que
que están instalados, ¿no? Justo mencionábamos muy temprano, los cables nosotros mayormente no lo podemos visualizar porque están dentro de las paredes. Entonces prever las cargas que nosotros usamos actualmente, ya que año a año pues vamos sumando más lámparas, más luces, más sonido para estos locales, ¿no? Prever eso y comprar en lugares autorizados. Hay un problema fundamental porque a veces las personas sobrecargan los enchufes. Esto realmente ocurre muchas veces cuando quieren cargar el celular, por ejemplo, que está muy cerquita, digamos, a tu almohada, a tu cama, y esto podría generar problemas. Pero ¿cuál es la recomendación del experto respecto a ello? Con respecto a las cargas, nosotros en el tema de extensiones, primero tenemos que ver la necesidad que tenemos, ¿no? Recordemos que los cortocircuitos se generan por sobrecalentamientos. Ajá. Entonces los falsos contactos también, lo que me mencionas, si vas a cargar tu celular, pues date ese tiempo de que el celular pueda cargar totalmente, ¿no? Y así también no mejoras el tiempo de vida de tus equipos electrónicos. Y lo otro es que el falso contacto es el movimiento. Al estar conectado y estar usando el celular, pues hay un falso contacto que se genera pues calor en ese punto y puede malograr tu cargador y también tu toma corriente, por más que sea de buena marca, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que en casa y en el trabajo dejan la computadora encendida. La dejan encendida y además la dejan conectada con el cable hacia el enchufe, con el enchufe hacia el tomacorriente. En la laptop, por ejemplo, en las tabletas, por ejemplo, la dejan toda la noche y esto podría generar sobrecarga. En este caso es una carga continua, ¿no? En realidad lo que no te beneficia, Rumi, en este caso para todas las familias que te están oyendo, pues es un consumo fantasma en la cual pues vas a ir pagando mes a mes algo que no necesariamente estás utilizando, ¿no? Por ejemplo, si yo mantengo enchufado mi televisor, estando apagado el aparato, ¿estoy consumiendo electricidad? Claro, las partes de los equipos electrónicos necesariamente se necesitan cargar, por eso en el tema de la laptop, cuando está todo el día cargado, pues malogras la batería porque está ingresando cada vez energía por más que exista la parte de circuitería en la cual ya hay un tope de energía. Hay personas que ven el celular y dicen, caramba, tengo 60%, al momento lo enchufan. Tendrían que esperar que se descargue totalmente, por ejemplo, la carga, en este sentido, valga la redundancia, del celular para volver a cargar. Actualmente, por decir, hay zonas donde han optimizado en usar power banks y utilizan lo que necesitan únicamente. Cargan el power bank para 2 o 3 cargas y es un poco más eficiente con respecto al celular, ya que también cargar el celular al 100% pues estás malogrando tu batería. ¿Cada qué tiempo los negocios, las empresas, las viviendas deberían hacer una suerte de revisión eléctrica preventiva? Porque hay que prever para que no ocurran accidentes. En realidad tenemos entidades como Defensa Civil, tenemos a las municipalidades de cada distrito en las cuales hacen las visitas para regularizar el sistema eléctrico de los negocios, ¿no? Y ya están también estandarizados qué es lo que van a ir revisando, como ese sistema de cableado, la calidad del cable, los equipos eléctricos y pues un correcto sistema de puesta a tierra. Es importante señalar que Celsa está en el mercado, pero aún hace ¿cuánto tiempo? Nosotros ya tenemos 43 años cumplidos, Rumi, fabricando cables y estando en diferentes sectores y pues acompañando a los institutos y universidades para poder capacitarlos. Esto es importante, la capacitación, porque si no hay capacitación obviamente no avanzamos. Pero en ese sentido, ¿cuál sería esa recomendación a las personas que están liderando industrias, ¿no? Diferentes tipos de negocios comerciales? Por ejemplo, en el centro de Lima proliferan muchísimo de ellos. ¿Cuál es la recomendación también a las familias en el uso adecuado de la electricidad? Bueno, nosotros siempre estamos presentes también en ferreterías, en negocios, donde le indicamos que lo mejor es conectar solamente lo que vas a utilizar, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta de las cargas antes de poder hacer tu negocio, porque sucede, como mencionas,
que quizás yo he programado tener ciertas cargas, pero al siguiente mes, por querer ampliar mi negocio, con el mismo cableado que ya existe, estoy conectando más luminarias, estoy conectando mayor equipos, porque quiero presentar un mejor producto que sea más visible para el público. Obviamente que estoy enfocado. esto implicará una suerte de auditoría eléctrica con la finalidad de establecer, digamos, técnicamente qué se requiere para una ampliación, por ejemplo, de una línea de producción. Claro, te comento por si en el caso de las discotecas, me ha tocado el caso de que inicialmente tienes extractores de aire, pero justo en las fechas como Halloween o en el caso de la música criolla, pues la cantidad de personas que asisten es mayor a lo habitual. ¿Y qué es lo que pasa? Pues se genera un tema de instalar mayores extractores, poner más aires acondicionados, y ya el sistema eléctrico no estaba diseñado para esos nuevas cargas, ¿no? Un punto importante, las personas deberían migrar ya de otro tipo de iluminación, por ejemplo, a la iluminación LED, que es más eficiente, ¿no? Más ahorrativa. Y en ese sentido, ustedes alentarían, digamos, ese camino, digamos, ese camino con la finalidad de ahorrar energía. Claro, el tema del ahorro va sobre todo por el consumo, ¿no? Y como mencionas bien, Rumi, el tema de la iluminación, pues las luminarias LED pues te consumen entre 10 a 12 watts, que es mínimo a comparación de anteriores luminarias. Y la iluminación además es mayor, casi como de 100 watts. Claro, emite mayor luz y no genera tanto calor tampoco. Ajá. Kevin, ¿de qué te vas a disfrazar mañana? Cuéntame. El día de mañana nos vamos a disfrazar toda la parte comercial de Encelsa, no estamos viendo el tema de zombies, ¿no? Ajá. Sí, vamos a pero hacer creo que ya dinámica. estás haciendo un adelanto, me parece. Sí, tenemos una competencia entre todas las áreas y esperamos ganar. Kevin Chancavilca, muchísimas gracias por estar en Altavoz, tu despedida de las audiencias, tu recomendación final. Bueno, el día de Halloween, por favor, tener la mayor precaución con todo lo ya mencionado, y espero que la pase muy bien, y gracias por el espacio, Rumi, en Altavoz. Muchísimas gracias. Estuvimos con Kevin Chancavilca, ingeniero de producto de cables eléctricos Celsa. Haremos una pausa y regresamos de inmediato en Altavoz con Rumi Ceballos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
7:30 de la mañana, estamos de regreso, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial, y gracias por estar también en Tribu Televisión Canal 20 y en Movistar Televisión Canal 33 y Canal 733 HD. Me complace en presentar a Natalia Mateus Amaya, el Chief Marketing Officer Global de Tillapuy. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida a Altavoz en Vital, ¿cómo te va? Buenos días para ti, buenos días para todas las personas que te siguen. Eso, muchísimas gracias. Invitación. Justamente, ustedes están impulsando el cultivo orgánico de papas nativas, de papas tradicionales. Imagínate, el Perú ha salvado al mundo muchas veces de la hambruna. Así es. Y ustedes han dado en el blanco. Así es. El cultivo racional, ¿no?, organizado de la papa nativa. ¿Cómo va esta situación? El cultivo racional, sustentable y sostenible. Ajá. Y además que pongan valor al trabajo de los agricultores altoandinos, ¿sabes? Porque Tillapuy nace en el 2020 y desde el 2018 nuestro fundador tenía la gran inquietud porque los agricultores estaban recibiendo casi que un precio humillante, ¿no?, por la papa nativa, que como lo has mencionado es una joya y ha salvado al mundo. Tenemos más de 3.000, yo no tengo... Más de 3.000. Más de 3.000 variedades. Más de 3.600 variedades. 3.600 variedades de papa en el Perú. Así es. Somos cuna de la papa, Así somos es. cuna del cacao y de otros productos más que hemos de alguna manera salvado del hambre al mundo. Así es. ¿Cómo va la proyección de Tillapuy? Porque están ya en el mercado, ¿cuánto tiempo? Llevamos en el mercado 5 años, la marca se lanza en el 2020, iniciamos nuestro proceso comercial en el 2021. ¿En plena pandemia? En plena pandemia, tremendo. Tremendo. Tremendo, retador. Había dos caminos, abortamos el proyecto o lo continuamos. Y decidimos continuarlo porque teníamos 50 familias agricultoras con sus cosechas listas en plena pandemia. Pero se estaban O sea, perdiendo las cosechas en ese momento. Haberlos abandonado era haber abandonado no solamente 50 familias y 50 familias de agricultores, sino haber abandonado un proceso en el que ellos venían confiando y con el que estaban perdiendo enormemente. Ajá. Hoy por hoy son más de 1.200 familias, 4.000 agricultores, valga decir, liderados en el 50% por mujeres agricultoras. Qué bien, en buena hora, ¿no? Bellísimo. Son las mujeres bellísimo. las que paran la olla Sí. y además las que se tienen que encorvar porque tienen que Así cosechar, es. tienen que poner Porque la semilla. todo lo hacen a mano, ¿ah? Exacto. Todo lo hacen a mano, todo lo hacen manualmente como lo hacían los ancestros incas, ¿sabes? No hay maquinaria, no hay procesos industrializados, todos estos agricultores lo hacen manualmente. De manera orgánica, Absolutamente, esperando sí. además la bendición de la lluvia. Que es bellísimo, ¿no? El pago a la Pachamama, que lo siguen haciendo, A que ver, lo siguen manteniendo. Yo soy cusqueño y yo creo que aquí cometiste un error. No se dice pago a la Pachamama, porque tú pagas, digamos, un servicio, un trabajo. Tienes razón. Es una Sí, ofrenda. es la ofrenda. La ofrenda Sí, tienes a nuestra razón. madre Sí, tienes Pachamama. razón. Y Efectivamente. fíjate que nosotros hacia afuera lo conocemos con el pago a la Pachamama. Y es la ofrenda a la Pachamama. Es la ofrenda a la Sí, Pachamama, tienes toda la efectivamente. Es razón. una Sí. ofrenda, Y efectivamente. ellos lo siguen haciendo, ¿sabes? Y siguen entregando a la tierra y devolviendo, que es lo que nosotros no hacemos, ¿no? Exacto. Que irresponsablemente nosotros hemos atraído todos los recursos alimentarios de todas nuestras tierras y nos olvidamos que las tierras están abandonadas y lo más grave, que los agricultores están abandonados. Y lo que ha pasado con este proyecto, con este modelo que nace de un propósito, porque es muy diferente cuando un negocio nace y se inventa el propósito. Exacto. Aquí nace es un propósito y crea un modelo de negocio, es salvar la vida de los agricultores, de sus comunidades, protegiendo la biodiversidad peruana y además llevándole un producto de etiqueta completamente limpia a los consumidores. Esto es importante Entonces, señalarlo. así es, Y además así estamos es. hablando Es una de, responsabilidad enorme. de un producto libre de transgénicos, Así además, es, porque se así tiene es. que preservar precisamente el valor de la papa nativa. Las semillas que nuestros agricultores utilizan son semillas de milenios, que se han pasado generación tras generación y ellos son guardianes de la papa nativa. Por eso el corto que te hemos presentado y que hemos presentado a los medios el día martes es un agradecimiento a ellos, porque han sido guardianes. Fácil hubiera sido reemplazar los cultivos por otra cosa. Exacto. Fácil hubiera sido entregar las semillas y olvidarlas. Pero hoy más de 4.000 agricultores, y algo bellísimo que quiero resaltar, es que muchos chicos, hijos de agricultores, que habían venido a las ciudades, a Lima, a buscar trabajo de cualquier cosa, se han devuelto a las tierras, porque hoy encuentran un proyecto de vida.
en la agricultura de la papa Eso nativa es muy peruana. bonito, Y eso la es papa maravilloso, nativa es una peruana. inmigración inversa, ¿no? Una migración inversa que es para resaltar con la papa nativa peruana. Natalia, me están preguntando en redes sociales qué significa tillapuy o tillapuy, como ustedes lo señalan. Tillapuy significa tenerlo todo. Ajá. Tenerlo todo. Y tenerlo todo es tener la joya de los Andes, un producto libre de cualquier tipo de aditivo químico, completamente libre de octógonos y una historia, un origen, una autenticidad peruana. Es tener la oportunidad de llevar al mundo la joya de los Andes que representa Perú. Y tú eres colombiana, Natalia, pero te has involucrado, digamos, en el mundo andino. Colombia formó parte del Tahuantinsuyo, como sabemos perfectamente, sí, sí, sí. Pero te nace, digamos, esa visión andina, cósmica, ¿no? Que busca precisamente valorar estos productos que, como dije hace un momento, salvaron del hambre al mundo. Así es, yo llevo más de 16 años en Perú, trabajando en Perú. Y es pero sigues imposible. sigues diciendo tintico. No, bueno, el tintico es el tintico, ¿sabes? Y el aguardientico es el aguardientico. Pero llevo 16 años atrapada, es que es inspirador. Es que tú viajas a Ayacucho y viajas a las tierras y ves lo que hacen los agricultores con sus propias manos y hablas con ellos y cómo no te quedas atrapado, ¿sabes? Incluso en nuestro corto tenemos turistas y lo más lindo es que están en Ayacucho hace una cantidad de tiempo. Es que no es difícil quedarte atrapado, ¿sabes? Así es. Yo recuerdo alguna vez que he ido a Colombia, algunas veces, un eslogan característico de tu país: el riesgo es que te quieras quedar. El riesgo es que te quieras Pero quedar. ocurre lo mismo en el Perú. Yo creo que es más grave en Perú. Más grave en Perú en este momento por la inseguridad. Efectivamente. El riesgo es más grande en Perú de quererte quedar inspirado, de quererte quedar atrapado, de comer en cualquier lugar de Perú y tener unos sabores que te despiertan los sentidos y tú dices, wow, este sabor, ¿de dónde sale? ¿Qué es? ¿Sabes? Queda uno en una inspiración y además te eleva los sentidos, que es algo que yo resalto mucho, porque no soy peruana, pero llevo muchos años en Perú, pero cuando vienen mis amigos, pero ya eres vienen peruana, a visitar, ya es mi segunda eres patria, peruana. de lejos es mi segunda patria, y ese despertar de los sentidos, de hecho nos pasa con la papa, cuando la presento en España, la presento en Estados Unidos, en México, la miran así, ¿no? Oye, ¿cómo le pusiste los colores? ¿No? ¿Cómo haces para ponerle los colores? Explicarles. Es que la gente cree que debido a esos colores de la papa nativa, que son medio morados, oscuros, negros, no pueden creer que sean naturales. Creen que sean artificiales, no y eso es natural. Es 100% ¿Y natural. en qué países están? Estamos actualmente en México, España, Estados Unidos, UK, Colombia, Guatemala, Salvador, Bolivia y vamos para el mundo, ¿no? Es un esfuerzo de una gran empresa peruana. Estamos hablando de Carlos Añaños. Carlos que Añaños está es nuestro fundador y es un esfuerzo enorme. Te quiero decir que no es fácil y con esto no quiero decir que un propósito que se vuelva modelo de negocio, qué fácil, ¿no? Lo sacamos al mundo y aquí, no, es un desafío, claro. Pero vale la pena. Vale la pena porque cuando ves a 4.000 agricultores y a las mujeres agricultoras llegar en su camión a entregar su cosecha a nuestra planta en Lurín, entiendes que vale la pena. Es importante darle el valor que les corresponde, el auténtico valor a los productores. Así es. Como sabes, en diferentes rubros en el país, lamentablemente los agricultores no han sido bien pagados. Ni reconocidos. Ni reconocidos. En ese sentido sí tiene que haber reconocimiento, pero también se le debe pagar lo que efectivamente le corresponde por el cultivo de ese producto milenario, que no es de un año ni de 100, es de miles de años que los tenemos en el Perú. Por lo tanto, tienen que ser enaltecidos en su labor y bien remunerados. ¿En ese sentido van en esa dirección? Nosotros hoy por hoy estamos pagando 6 veces el valor que se les pagaba hace 5 años. 6 veces el valor que le pagaban hace 5 años. Hemos recuperado la calidad de vida para los agricultores, para sus comunidades, pero algo súper importante es que cuando tú recuperas, ayudas a que su recuperación en su calidad de vida sea real y no sea un discurso marquetero, es que ellos en retribución protegen la tierra y protegen la biodiversidad y protegen la papa milenaria. Claro. La protegen porque nosotros debemos proteger las comunidades, es nuestra responsabilidad. Por eso en nuestro argot de Tillapuy decimos que los agricultores son los héroes, porque realmente lo son. Efectivamente. Los héroes de mantenerse. El Perú, como sabes, en el Perú tenemos muchas pollerías, nos gusta mucho el pollo a la brasa, nos gusta me el chifa, fascina, amo. Riquísimo. Sí, amo. Pero también, como sabes, se importa papa en el país sí, productor donde nació la papa, lamentablemente se importa.
porque no se les está dando valor, digamos, a los productores locales. ¿Cómo hacer de alguna manera? ¿Hay alguna propuesta para preferir la papa peruana? Bueno, la primera propuesta es que nosotros tenemos la papa prefrita, la papa nativa peruana prefrita ya lista para que lo lleven a las pollerías y a todos los restaurantes. Ajá. Eso es lo primero, que nos ha costado un esfuerzo enorme, te quiero decir. Esto no ha sido fácil, ha sido todo un reto, pero hoy ya la tienen. Lo segundo es que pollerías que empezaron, bueno, mándame unas cajitas, voy a ver, trayendo producto papa, como tú lo mencionas, de otros países que nada que ver con lo que nosotros producimos acá. Empezaron con unas cajitas y hoy por hoy son 100% papa nativa Tillapuy prefrita. ¿Ya? O sea, que con eso le estoy dando una voz a todas las pollerías que aún no se han unido a este proyecto, que lo hagan, porque el consumidor lo está viendo, lo está disfrutando y está diciendo, wow, y además nunca es me había tocado. este tipo de papas nativas. Y eso es lo tercero con que te tu iba a decir. uchucuta, Sí, con no, tu es ajicito divino, cusqueño, es tu divino. ajicito El sabor, de Huancayo, de cualquier sabor, lugar del país. el color, Exacto. es algo divino. O sea, tú ves el pollo a la brasa y lo ves, no hay nada más afín, no hay nada más coherente que un lomo saltado con papa prefrita nativa peruana. No hay nada más afín, esa es la coherencia, eso es Perú. Porque te comete un pollo a la brasa divino, ¿no? Jugoso, humeante, riquísimo, con una papa transgénica que traen de cualquier otro país, no hace sentido, teniendo nosotros y estas papas con este color divino, ¿no? Que es que te digo, cuando las llevamos a otros países, todos los chefs se quedan como, wow. Sorprendidos. Y ya tenemos la papa prefrita en Estados Unidos, en España, y no puede ser que aquí no la tengamos en las pollerías. Te cuento lo siguiente, estuve en un supermercado recientemente, no voy a decir el nombre, estaban friendo unas papas, yo había pedido unas papas nativas fritas sí, especialmente, eran las nuestras. Y la estaba disfrutando, disfrutando, pero había una persona que decía, ay caramba, se le quemó las papas. Debe ser malo, mira cómo se le quemó. No, yo solo quiero las papas, las amarillitas, la de ese color. Yo le dije, señor, usted está equivocado, no se imagina lo que es esta papa, pruébela, yo le invito. Es una papa nativa peruana, por eso tiene estos colores, no es que está quemada la papa, es oscurita, negrita, moradita, lo que sea, pero pruébela y usted va a notar la diferencia. Y con esto quiero agradecer a todos estos lugares que han confiado en nosotros y han llevado la papa nativa prefrita a los consumidores, porque pasa exactamente lo que tú estás mencionando, ese es el insight, esa es la ruta. Cuando la ven dicen, wow, pero aquí qué pasó, y luego la prueban, su crocancia, su sabor, no, esa cantidad de almidones tan puros, y la prueban y dicen, wow, nunca la habían probado así, ¿sabes? Nunca la habían probado. Quiero invitarlos a todos a que se den la oportunidad, y además que le den la oportunidad a los agricultores peruanos. Eso es importantísimo, trabajar de la mano con ellos. Sí, trabajar de la mano con ellos. Porque cada una de esas papas representa una comunidad, representa una agricultora y un agricultor peruano que la ha puesto en tu mesa. Y seguir ofrendando a la Pachamama, a nuestra madre ofrendar tierra, a la Pachamama, que es importantísimo. Así es. Natalia Mateus, gracias por estar en Altavoz. A ti. Antes de irnos, ¿cuáles son las presentaciones que presenta Tillapuy al mercado local e internacional? Nosotros tenemos nuestra papa nativa en snack, que es lo que ya conoce todo el mundo en nuestros mercados, que es bellísimo, snacks. Y lo tenemos, los snacks, ¿no? Y tenemos la papa prefrita congelada, que también la pueden comprar en los mismos supermercados donde compran los snacks, pueden comprar la papa prefrita para que la preparen en su casa, en su air fryer o a fritura profunda, como quieran, y la tenemos en varias pollerías muy famosas. Ajá. Que hoy confían en nosotros y confían en los agricultores. ¿Y cuál sería ese mensaje a los agricultores que te están escuchando, a los productores y también a aquellas personas que quieren insertarse en esta cadena de valor que tiene que ver con la papa nativa peruana? Amuñay, gracias. Gracias por seguir ahí. Gracias por ser los héroes. Significa gracias en quechua. Gracias por ser los héroes y los guardianes de la papa nativa. Gracias por no dejarla perder por milenios, por sostenerla. Importante. Y gracias por darnos el permiso de llevarla al mundo y de confiar en nosotros. Y a los que todavía lo están pensando, bienvenidos. Bienvenidos, porque es una responsabilidad enorme con la comunidad de agricultores saltontinos. Bien, muchísimas gracias, Natalia Mateus, por estar en Altavoz, muy amable. Muchísimas gracias. Estuvimos con Natalia Mateus Amaya. Haremos una pausa en Altavoz y regresamos de inmediato.
Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Y 47 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz con Rumi Ceballos. Estamos en Radio Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en Tribu Televisión, Canal 20 y en Movistar Televisión. Nos acompaña Elena Molina Vivanco y es comunicadora social, especialista en comunicación corporativa, profesora de yoga. Muy buenos días, Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, Rumi, muy contenta y agradecida por esta oportunidad. Está cambiando el clima, un poquito caliente, como sabes perfectamente, aunque en las mañanas se está amaneciendo muy frío, ¿no? Sí, la verdad que hay que cuidarse mucho. Tengo que ser sincera y menos mal que no me ha afectado la gripe como muchas personas, un poquito la garganta, pero sí, hay que cuidarse. Este cambio de clima está afectando bastante. Bueno, tú escribes en Altavoz continuamente, Sí. tienes un reciente artículo que tiene que ver con las pausas activas. En un mundo tan acalorado, tan en velocidad en el país y en el mundo, obviamente son importantes las pausas activas. ¿De qué estamos hablando? Que es importante tomar algunos minutos de nuestro tiempo para desacelerarnos. O sea, Rumi, nosotros desde que nos levantamos hasta que estamos a punto de acostarnos vivimos en una constante activación. Yo te cuento que sigo acelerado todo el tiempo, paro acelerado por mi Como labor de todos, periodista. Exacto, como todos, ¿no? Y en el trabajo estamos ahora viviendo también un escenario un poco más complicado porque las personas vamos a trabajar, pero no solamente tenemos el estrés de nuestro día a día, de nuestros temas personales, familiares, económicos, el propio trabajo, sino también llevamos la angustia y la inseguridad de trasladarnos hasta nuestros centros Exacto, de trabajo, ¿no? Exacto. Y llegamos y estamos todo el rato frente a la computadora y estresados por el trabajo y después estamos saliendo. Entonces estamos siempre en constante movimiento y en un estado de alerta que nos hace daño, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la inseguridad ciudadana, como sabes perfectamente, esto afecta a todos y esto nos genera estrés, nos genera terror, nos genera miedo. Y de esa manera llegamos al trabajo con ese temor y además con ese estrés permanente, pero tenemos que hacer algo para revertir esto, que las autoridades hagan lo que tengan que hacer con la inseguridad ciudadana. Sin embargo, nosotros mismos tenemos que hacer por nosotros mismos, con nuestros cuerpos, aminorar tensiones, aminorar estrés. Exactamente, por eso también el objetivo de ese artículo era un poco hacer un llamado no solamente a las empresas, sino también a las personas para que sean conscientes que es necesario que cada cierto tiempo paren unos 2-3 minutos de sus labores y puedan tomar conciencia de su respiración, pararse, dar vueltas por su escritorio, ir al baño y de repente tomar un poco de respiración. Hay empresas que ahora están teniendo espacios como por ejemplo gimnasios. Exacto. ¿No? O también conozco muchas navieras aquí en el Perú que están ya teniendo espacios lúdicos o también como que espacios donde las personas pueden ir con ambientes oscuros, música relajada, un buen sillón y también tomar esas pausas que son necesarias porque las empresas cada vez son más conscientes de que un trabajador que para estresado, que no se mueve, no va a ser productivo.
¿no? Y se está viendo eso, y más si sumamos el tema que tú acabas de indicar, que es la inseguridad. Entonces llevamos un estrés y una carga muy fuerte. ¿Cómo vamos a rendir en el trabajo si estamos en ese estado, ¿no? Un punto importante tiene que ver con la productividad, y las empresas precisamente tienen que dar ese espacio adecuado para que sus colaboradores, sus trabajadores puedan de alguna manera revertir esa situación de estrés. Tranquilizarse, como dices tú, respirar, ¿no? Levantarse, hacer un poco de ejercicio para volver a la carga. Sí, y la verdad que algo tan simple, Rumi, como mover las manos puede ayudar tanto a ¿Así? activar, sí, abrir, cerrar, pero tomando conciencia. ¿Ok? Porque si estamos en la computadora y estamos haciendo así, no sirve de nada. Pero si paramos, por eso se llama pausa activa, si paramos, nos enfocamos en el momento y lo hacemos de manera consciente, estamos ayudando a nuestro sistema nervioso y estamos ayudando a nuestra circulación. Entonces, esas pequeñas, digamos, acciones en el día a día pueden realmente cambiar mucho y hacer una diferencia en nuestro estado mental, emocional y físico. En un artículo tuyo en Altavoz señalas que hay una epidemia. Lamentablemente la inseguridad ciudadana se ha convertido en la nueva epidemia, la nueva pandemia a nivel mundial. Pero no estamos viendo que las autoridades lamentablemente hagan lo que tengan que hacer al respecto. Pero desde nuestras familias, ¿cómo deberíamos aportar a ello? Bueno, la verdad que parte de eso es no dejarnos llevar también por este estrés colectivo que nos está afectando mucho. Si bien es cierto, como dices tú, está en manos de las autoridades, pero está en nuestras manos tratar de que esto no nos afecte cada vez más, ¿no? Y justamente por eso son hacer más deporte, aplicar las pausas activas, meditación, respiración, tomarse un poco de calma, porque si no nos afecta ya mucho más a nuestro estado y a nuestros nervios, ¿no? Entonces sí, somos conscientes de que estamos en un país inseguro, que cada vez está, digamos, tomando más fuerza esto, pero justamente, ¿qué hacemos nosotros para que eso no nos afecte más de lo que nos está afectando? Tenemos que buscar justamente revertir esta situación. Elena, como sabes perfectamente, el estrés genera problemas también en el organismo de las personas, ¿no? Total. Puedes generar diferentes tipos de enfermedades. Cuéntanos un poquito más cómo es que el estrés orada, digamos, la salud de las personas. El estrés de por sí no es dañino. El problema es que estemos viviendo en un estrés constante, que se vuelva crónico, Estrés permanente. lo que se llama distrés. Distrés. También, correcto. ¿Okay? Y lamentablemente lo hemos normalizado. Entonces ese es el problema. Entonces eso nos va a afectar no solamente de manera emocionalmente, mentalmente, sino, como dices tú, físicamente. Muchas personas, ¿qué es lo que tienen? Insomnios, ansiedad, dolores, porque el estrés, tú sabes que afecta mucho a las extremidades, ¿no? Es donde más se enfoca en el cuerpo. Entonces los dolores que empiezan a ya afectar la calidad de vida. Entonces, si nosotros normalizamos ese estado, no vamos a hacer nada para poder balancear un poco, equilibrarlo y bajar la intensidad, porque el estrés crónico mata. O sea, efectivamente, eso es el estrés crónico mata, tienes toda la razón del mundo, Elena, y en ese sentido me enteré que estás trabajando con Planeta, un libro que Sí. pronto, ¿cuándo sale tu libro? Estamos ahorita en todo el proceso de edición. Ajá. Estoy muy contenta, la ¿De verdad, qué con estás este contando proyecto. en el libro? Es mi experiencia personal a causa de una condición médica que es desconocida. En general no se conoce mucho en el mundo, más en Europa, en Argentina, en el Perú casi es desconocida. Tuve la suerte de llegar a manos de un doctor que sí es el único hasta el momento, que de los muchos que conozco, que sabe sobre esta enfermedad que se llama histaminosis. ¿Hista qué? Histaminosis. Histaminosis. Correcto, que ¿Ok? es un exceso de histamina en el cuerpo que al desbordarse, porque no se puede degradar, entra a mi torrente sanguíneo y me genera muchas sintomatologías que afectan mi calidad de vida. O sea, tenía mucha migraña y recién descubrí por qué desde adolescente yo sufría tanto de migrañas. Ahora mis migrañas han reducido un 95%. Tenía cansancio crónico, dolores estomacales, dolores articulares, musculares, tenía tantos síntomas que la verdad no sabía por dónde ir. Iba desde neurólogo hasta ginecóloga y ninguno me daba, digamos, las luces y ninguno sabía qué podía hacer. Entonces, mi libro se basa en eso, en mi experiencia personal, en este camino que tuve que recorrer, y ahí también hablo del estrés, porque definitivamente el estrés es un activador
de esta condición médica. Pero no es que la histamina, bueno, histamina tenemos todos en Todos, nuestro sin organismo. eso nos morimos. Sin embargo, en tu caso, por ejemplo, es un exceso, o sea, una cantidad elevada de histamina. Eso se llama histaminosis. Correcto. Pero ¿cuál es la glándula que puede de alguna manera regular la cantidad de histamina que tenemos Uno puede nosotros? tener histaminosis por diferentes motivos, diferentes causas, pero la más común, y es la que tengo yo, se llama por déficit de la diaminooxidasa, que es más conocida como la DAO. Es una enzima que está en el intestino delgado, que no, en mi caso, no está funcionando bien por factores genéticos. Eso se llama déficit de DAO, de entonces. DAO, correcto. ¿Ya? Entonces, como no degrada bien esa histaminosis, toda la histamina que mi cuerpo produce y que yo pueda consumir, porque hay histamina endógena y exógena, hace que todo se desborde y se vaya a mi torrente sanguíneo y me pueda afectar desde la cabeza hasta los pies. Es decir, personas que recurrentemente señalan que tienen fibromialgia, por ejemplo, o que les duele muchísimo la cabeza, que tienen este tipo de cefaleas, ¿podría estar causado por esta situación Por que estás supuesto. demandando? Sí. Sí, por supuesto, claro que sí, que eso fue mi caso, ¿no? A mí todos los exámenes que me hacían, todo era perfecto y me felicitaban por mi salud, pero yo sentía que me estaba muriendo y los dolores de cabeza no los aguantaba, o sea, me afectaban mucho mi calidad de vida, Ajá. a todo nivel, personal, familiar, en el trabajo, no podía realmente vivir tranquila con el dolor que tenía. Y sí, por supuesto, hay muchas personas que pueden tener mi caso, y por eso es la iniciativa y mi emoción de escribir este libro, porque sé que puede dar luces a muchas personas que han pasado o pasan lo que yo estoy pasando. En buena hora por Planeta, que aceptó, digamos, tu propuesta de escribir este libro. ¿Y para cuándo está saliendo? ¿Cuándo están publicando? En todo caso, ¿cuándo lo Está saliendo de presentan? imprenta en enero. Ajá, Y lo estamos programando el lanzamiento para febrero. Ya te voy a pasar la voz para que... gracias. vengan. ¿Y la presentación será solo en Lima o estás planificando en otros lugares Estamos también? planificando en un par de ciudades del país. ¿Ya? Y me encantaría, y como este tema de la histamina es más desarrollado y tengo especialistas de España, Perfecto. también estoy viendo la posibilidad de hacer algo allá. La como presentación del libro en presentación. España. Sí, eso me Se debe encantaría. conocer más de esta condición. Es necesario que las personas conozcan y también que el cuerpo médico sepa muchísimo más sobre esta enfermedad. Totalmente necesario. Muchos médicos en clínicas top que yo les preguntaba, doctor, ¿sabe lo que es la histaminosis? No. Entonces, bueno, creo que este libro puede aportar en algo. Importantísimo. Éxitos en este Muchas camino. Gracias, gracias. Elena, por estar en Altavoz. Tu despedida a las audiencias en radio y en televisión. Que tomen una pausa en sus vidas, que es muy importante no estar en modo acelerado siempre, porque eso nos va a afectar a todo nivel. Y creo que 2-3 minutos cada 4 o 5 horas va a marcar la diferencia. Eso. Muchísimas gracias. Estuvimos Gracias. con Elena Molina Vivanco, comunicadora social, especialista en comunicación corporativa y profesora de yoga. Muchas gracias, Elena, nuevamente. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 en punto. Y no se olviden, lo dejamos con Altavoz Tendencias con Aarón Salomón. Hasta el día de mañana. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos. Información, música
y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Hoy, como siempre, vamos a comentar las noticias del día, las noticias que están en tendencia en todas las redes sociales, las noticias que se comentan, se cuestionan, se comparten. Y la noticia del día es lo conocido en la víspera. El Poder Judicial ha anulado el cobro de peajes de Villa y Punta Negra. Esto debido a que se determinó que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Además, hoy se estrena la película Chavín de Huántar, este exitoso operativo que tiene que ser recordado por todos los peruanos para que no vuelva a ocurrir este terrible, sanguinario episodio que ha vivido nuestro país. Para eso tenemos aquí al comandante Chavín, Alex Segura, comandante Chavín de Huántar, comando Chavín de Huántar, y al economista Stephanie Lizarra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, comenzamos con algo de coyuntura. El Poder Judicial determinó la anulación, la suspensión del cobro de peajes de Villa y de Punta Negra. Stephanie, ¿esto afecta la estabilidad jurídica del país, como dicen algunos? ¿Ya no van a venir más inversiones? Definitivamente no. Además, yo creo que ha sido un proceso sumamente largo y el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, lo ha liderado. Y ahora último, que justamente estuvo en Estados Unidos, ¿no? Justamente hace, si no me equivoco, hace un mes atrás, estuvieron mucho hablando sobre el tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de los tribunales internacionales todas las garantías de poder ganar por todos los vicios que trae este contrato, ¿no es cierto? Un contrato corrupto, que nace corrupto. Totalmente, que nace corrupto, que es corrupto, y sobre todo teniendo declaraciones totalmente abiertas y que se conocen de Susana Villarán aceptando que recibe los 11 millones de dólares. De Odebrecht y DOAS, a cambio de los contratos de los peajes. Exacto, entonces yo creo que ahí no hay nada más que decir. Sí, ¿usted qué opina, señor Segura? Bueno, me parece que es una decisión correcta, justa, ¿no? Anular esos contratos porque desde un principio vinieron ya viciados, ¿no? De acuerdo, sí. De corrupción. Claro, fue un producto de un pago de coimas. Definitivamente. En el caso de Odebrecht, pagó 4 millones de dólares a Susana Villarán para sus campañas a cambio de Rutas de Lima. Los peajes de Rutas de Lima, un contrato de 30 años de concesión. Esto definitivamente beneficia a la mayoría de limeños que transita por estas vías. Y bueno, repito, se hace justicia, un tema que ya hace tiempo ha debido ser solucionado, ¿no? Existe Stephanie, una demanda en el CIADI, por lo pronto, de 2.700 millones de dólares de Brookfield, este fondo canadiense que lidera Rutas de Lima en contra del Estado. ¿Vamos a perder?
No, definitivamente yo no creo que se pierda. ¿Por qué? Porque te digo que hay muchos vicios detrás y además porque esta vez, a diferencia de las veces anteriores, hemos tenido y ahora tenemos, bueno, a Renzo Reyardo, alcaldes de Lima que están liderando el proceso y que no tenemos abogados que están de juez, o sea, que están para ambos lados, ¿no? Porque en realidad eso ha sido lo que ha pasado en anteriores procesos. Pero yendo al punto específico de los peajes, mira qué interesante mencionar que aquí también en el Perú, el 2024, cuando el Tribunal Constitucional tiene un fallo a favor de los penales de Puente Piedra, ¿no es cierto? Claro, Ya. Esos son el precedente, claro, suspenden Negra. los peajes de Puente Piedra y ahí empezaron a generar toda esta corriente de opinión donde decían que ahora vamos a tener problemas en el tema internacional y ahora ya quitan los peajes del sur, ¿no? De esta parte del sur. Han quitado el de Conchán, ahora se suma Punta Negra y Villa. Punta Negra y Villa, que son las entradas principales para toda la parte sur de nuestro país. Todos los que vamos para, así sea ida y vuelta para Chilca, Cañete, tenemos que pasar por esos peajes. Y eso es realmente importante porque el precedente ayuda al nuevo, digamos que al quitar los peajes en este momento. Y teniendo ya un tribunal constitucional con una resolución válida que ya nos está dando el primer precedente para lo que ha sucedido ahora, yo creo que es importante mencionar que todo está alineado en lo que es nuestra defensa nacional, ¿no? Entonces, de acuerdo. Señor Segura, lo que ha señalado el TC, en lo que menciona Stephanie, es que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito, no hay vías alternas. Ese es el problema. Pero yo no creo, hay una estrategia bien definida por Rafael con respecto a eso. No creo que ese sea un problema para la población que transita por esas vías. No, digo, se ha afectado al ciudadano, porque no hay vías alternas. Es que Rutas de Lima ha afectado al ciudadano. Por eso le digo, Ruta de Lima, claro que sí, porque es un derecho constitucional de todo peruano hacer uso del libre tránsito, ¿no? Es un derecho constitucional. Y en este caso no hay vías alternas. No hay vías alternas, es correcto. Claro, o sea, el derecho fundamental que estaba transgrediendo Rutas de Lima con los peajes y que Susana Villarán los aceptó, porque ella los aceptó, era el derecho de libre tránsito de todos los peruanos, no de uno, sino de todos. Entonces yo creo que esta sentencia está a favor en realidad de toda la ciudadanía que se veía afectada por los peajes. Ese es sentido común, ¿no? Pero igual ya salieron voces incluso de reconocidos abogados, señor Segura, de decir, reitero, que esto afecta a la estabilidad jurídica, ¿no? Y que va a aumentar las inversiones. Siempre van a salir voces en contra de lo bueno que se está haciendo con Lima en estos momentos, ¿no? Lo que van a querer siempre va a ser tratar de mancillar o manchar las buenas obras que ha hecho el alcalde de Lima o que ha hecho Rafael en su momento y que definitivamente Renzo lo va a continuar. Es lo que tratan de hacer es bajarle un poco los puntos a Rafael, ¿no? Sí, tú entonces descartas, Stephanie, este alejamiento, este espanto de inversiones privadas. Yo creo que al contrario, este es un mensaje que como país se tiene que dar a la inversión en general, inversión privada. Dado la gran inversión privada que hemos tenido con el puerto de Chancay, y yo creo que es momento de sentar las bases totalmente válidas y sostenibles que tienen que respetar la estabilidad jurídica de nuestro país y inversión que viene tiene que venir con responsabilidad. Y así tenemos mucha minería, mucha inversión minera que está entrando en nuestro país, que tiene que ser vigilada, se le tiene que dar las garantías y estabilidad jurídica para que su inversión prospere, pero también nosotros tenemos que tener los mecanismos de control y supervisión de esa inversión. En esa línea va el tema minero, el tema agrícola y todos los temas productivos de inversión privada. Entonces, yo creo que esto, al contrario de dar un mal mensaje, da un mensaje muy potente de decir, viene inversión privada, sí, pues entras a mi país, pero no corrupta, pero entras a mi país cumpliendo todas las normas. Y si una empresa corrupta viene y hace contratos y paga coimas, se le va a anular el contrato. Que ir, y no solamente es un gran mensaje, sino también es una gran oportunidad para atraer la inversión privada, ¿no? Con el tema de Chancay, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ser, no solamente tener a Puerto Chancay como una gran inversión, sino hacer del Perú un gran clúster, un hub portuario a nivel región, ¿no? Porque no solamente tenemos Chancay, al sur está Corío, tenemos Matarani, tenemos arriba Pimentel, o sea, podemos hacerlo, y esto es un gran mensaje. Sí, falta voluntad política, eso es lo que totalmente. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Estamos en Altavoz Tendencias, ya volvemos.
Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con el comando Alex Segura y con la economista Stephanie Lizárraga. Vamos a hablar ahora sobre el exitoso operativo Chavín de Huántar. Pero antes, ¿cómo es posible que hayamos tenido un terrorista metido en el Parlamento? Eso ya lo sabíamos, ¿no? De antes. Guillermo Bermejo. Ya lo sabíamos de antes. Lo dije en algunas entrevistas. En varias entrevistas, sí. Y no solamente yo, sino otras personas también lo he dicho. El almirante Jean-Pierre, que va descanse, lo señaló directamente, ¿no? Ahora, recién hemos abierto los ojos o recién se ha confirmado lo que todo el mundo ya sabía. Pero teníamos a Monserga en ese momento. No te ruquees, ¿no? No te ruquees, no quiere que lo derruquees. Sin embargo, mira, era el nexo con los Quispe Palomino en el Brian. Y ahora, Stephanie, se le viene la noche también a Guido Bellido. Totalmente seguir de los acuerdo. pasos, ¿no? Mira, Guido Bellido ni siquiera puede aceptar que Sendero Luminoso es un grupo terrorista. Imagínate. Y defiende a Edith Lagos, y ¿no? defiende, claro. Y ahora, ¿dónde está Vladimir Cerrón, no? Él también Porque está Vladimir Cerrón involucrado. también está involucrado dentro de la investigación. Y no solamente Vladimir Cerrón, sino gente de su entera confianza, de su círculo más cercano, desde el gobierno regional de Junín. O sea, estamos hablando de un grupo articulado que, como lo ha dicho el comando Chavín de Huántar, es un grupo que realmente ha escalado a partido político y luego han llegado al poder. Ahora, que no te quepa ninguna duda que siguen en la misma línea desde JP, ¿no? El propio abogado Noblecilla. Sí, claro. El propio abogado Noblecilla. Ahora son filoterroristas. O sea, son filoterroristas. Entonces no vamos a, ahora que nos digan no te ruquen, están acomprados. No. Eso es exactamente la misma línea, disfrazada o digamos que escondida debajo los mantos de la política, pero es así. Porque JP, el presidente actual de Juntos por el Perú, que Roberto Sánchez, que ya hizo alianza con Pedro Castillo, salen alegremente con banderas del ML19, ojo, y esas banderas han estado presentes en la marcha. Entonces son grupos enquistados que sí existen, sí están dentro de los partidos políticos, pero ahora nos toca la tarea de ir desenmascarando uno tras otro, ¿no? Claro. Lo hemos permitido, pues, ¿no? Claro, eso es lo que quería preguntarle. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos permitido esto? En los gobiernos anteriores hemos permitido que esto suceda, ¿no? Que comiencen a escalar e ingresar a las instituciones públicas, ¿no? Las entidades públicas como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, y han comenzado a ascender y escalar en posiciones hasta que se han comenzado a hacer fuertes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros hemos ganado
en la batalla en el campo de combate. Pero la batalla cultural no. Pero la batalla cultural, política e ideológica todavía no, todavía quedan realmente. Y eso es lo que tenemos que destruir. De una vez, porque, sí. Porque a la izquierda radical sobre todo no se puede dar un solo milímetro. Ni un milímetro, claro. Y para comenzar no se le puede llamar conflicto armado interno lo que fue terrorismo, ¿no? No. Porque ahí se está edulcorando, ¿no? A lo que sucedió en el país. Estás maquillando la historia, estás manchando la verdad de la realidad que pasó en el país. El conflicto armado interno tiene sus requisitos, tiene sus normas, tiene sus propios conceptos bien marcados, y eso está hecho y escrito en los convenios internacionales, como el Convenio de Ginebra, en el derecho internacional humanitario. Un conflicto armado interno se llama cuando hay dos fuerzas beligerantes que respetan los principios de la guerra. Los principios de la guerra, en efecto. En este caso no es así. Sendero Luminoso y MRTA nunca respetaron nada. Asesinaron al pueblo, ¿no? Sí, se metieron con el pueblo, los prisioneros de guerra, las llamadas cárceles del pueblo. Entonces, de ninguna manera puede llamarse conflicto armado interno. ¿Stephanie? A mí me gustaría hacer justo a lo que está mencionando, y lo hemos permitido, sí, pero aquí yo creo que hay que hacer un mea culpa también a nosotros, la gente de derecha, que en realidad no se preocupa por conocer mucho el trabajo de las regiones. Sí. Nosotros vivimos enfrascados en que Lima Metropolitana representa todo el Perú, y eso no es así. Por eso es que yo decía, ¿cuál es la diferencia entre Vladimir Cerrón y Abimael Guzmán? ¿No? Vladimir Cerrón es Abimael Guzmán 2.0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él lo mismo, presenta un libro del campo a la ciudad, lo mismo que decía Abimael Guzmán, de la chacra a la ciudad, es el mismo pensamiento, es la misma idea finalmente. Cómo la hayan articulado es otra cosa, pero es la misma idea en el fondo. Y ¿de qué se aprovechan? O sea, ¿cómo es que empieza esta situación? Justamente con el resentimiento. Con el resentimiento en la zona más alta, en la zona donde la gente no tenía muchísimas atenciones del Estado, y justo comienza en Ayacucho, en Chuschi, que era un pueblo totalmente olvidado. Sí. Y lo mismo hizo Vladimir Cerrón. Se ha enquistado en la zona más profunda, y es desde ahí es donde sale Pedro Castillo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo del otro lado para poder realmente darle una atención interesante a lo que significan nuestros pueblos originarios, nuestras comunidades rurales, con una visión de crecimiento desde la derecha? No lo estamos haciendo, y yo creo que este es el momento de que las regiones sean vistas como lo que realmente son, ciudades, zonas productoras de gente que tiene muchísimo para darle al Perú, ¿no? ¿Usted qué opina, señor Segura? Los limeños recién nos hemos dado cuenta de todo lo que sucedió cuando pasó lo de Tarata. Bueno, Tarata fue el punto de quiebre para darse cuenta de que en Lima, de que el terrorismo existía en el país, ¿no? Porque el terrorismo ha existido en provincias siempre, desde los años 80. Sería algo lejano. Sí, veían algo muy remoto, que pudiera pasar lo mismo en Lima, pero sin embargo viene Tarata y recién abrimos los ojos, ¿no? Vino también lo del atentado a los húsares de Junín, ¿no? En el 89. Claro. Entonces, sí, el terrorismo es un fenómeno que ataca a todo el país. No solamente ataca a provincia, no solamente ataca a Lima, sino a todo el país. Y todavía tenemos que seguir peleando contra ellos. Porque todavía existe. Ahora es la batalla cultural, la batalla de las ideas, ¿no? Cambiamos de frente, cambiamos de campo, pero tenemos que seguir dándole batalla, ¿no? Porque ellos ya no van a levantarse en armas, pero sí quieren meterse a la democracia para destruirla desde adentro. Ahí estaba el Movadef, ¿no? El FENATE, ¿no? Que es Sendero Luminoso. Pero con eso llegó Pedro Castillo, él salía afiliado al FENATE, ¿no? A Conares UTEP, ¿no? Y autorizó su sindicato, ¿no? Entonces, disfrazados, el lobo disfrazado de cordero viene con otra piel y se muestra de otra manera, para poder incursionar en la política, para poder meterse en instituciones públicas y desde adentro destruir las bases de un Estado. Eso es lo que quieren. Totalmente de acuerdo. Sí, ahora hablemos sobre el exitoso operativo, donde 72 rehenes, lamentablemente falleció uno, el juez... Carlos Justi. Carlos Justi falleció porque recibió un disparo, ¿no? Sí, nosotros rescatamos a los 72 rehenes con vida. Justi estaba herido, creo que él fallece, no sé si en camino a la clínica o en el hospital o en la sala de operaciones, no tengo claro en realidad eso, pero lo sacamos vivo, ¿no? Él fallece en el cuarto donde tenía que dominarlo Jiménez. Sí. Mi promoción Jiménez. Fallecieron Jiménez y Valer, los comandos, sí, los el héroes cuarto de la que trataba de dominar a Jiménez, en ese cuarto estaba Justi. Sí. Y había un terrorista dentro de esa habitación que estaba dentro del sector de responsabilidad donde tenía que cubrir Jiménez, que lamentablemente cayó en ese momento. Sí.
Y bueno, ese terrorista fue que lanza una ráfaga y una de ellas le cae en la arteria femoral de la pierna, ¿no? Y Valer arriesga su vida para evitar que fallezca el canciller Tudela. Valer ingresa por la terraza justo cuando Tudela estaba saliendo. Había un terrorista al final de la escalera del segundo piso, en el segundo piso, tenía una luz, una visión hacia la terraza, hacia la puerta de la terraza, lo ve salir al canciller, igual lanza una ráfaga y justo estaba entrando Jiménez y se interpone en la línea de tiro entre el terrorista y el canciller Tudela, evitando que el canciller sea impactado, con la intención de sacarlo, ¿no? ¿Él tenía la orden expresa de sacar no tenía vivo la al orden expresa, canciller? En realidad eso es muy difícil, de decir a alguien la orden expresa de que tú te encargas de este rehén, tú te encargas de otro, no, fueron circunstancias que se dieron, y claro, el canciller Tudela era, digamos, el rehén más remunerativo para los terroristas, ¿no? Y en ese momento que entra Valer, bueno, Valer tenía claro que había que rescatar al canciller. Así es. Tenía claro que había que rescatar al canciller. Lo ve saliendo en ese momento y fue cuando quiere ayudarlo a salir, y él se interpone entre el terrorista y el canciller, evitando que las balas le impacten y pasa la eternidad como héroe. ¿Tú qué te acuerdas de esos momentos, Stephanie? Bueno, yo todavía no era muy pequeña definitivamente, pero lo que puedo decir es que, mi padre político es militar en retiro, así es que te imaginarás que, por eso es que tengo una visión regional bien profunda, porque yo desde muy pequeña estaba muy relacionada al ejército del Perú y en realidad a las zonas más alejadas de nuestro país, porque yo recuerdo que cuando termina el terrorismo nosotros vivimos en Huancavelica, en Lircay, justamente cuando se terminaba en Angaraes, la provincia de Angaraes. Entonces, pero lo que yo recuerdo mucho que él me contaba, porque de todas maneras militar en retiro, es lo que él admiraba del trabajo de militares, ¿no? Sí. De militares en una operación la operación más exitosa, ¿no? Una de rescate del mundo, ¿no? Del mundo, ¿no? Y el hecho de que ahí haya héroes, ¿no? Héroes de la democracia o héroes que hayan defendido, por ejemplo, la vida del canciller, que el día de hoy puede contar en las aulas la experiencia que tuvo, es un gran mensaje para los jóvenes. A mí, desde muy pequeña, el tener el mensaje directo ha calado muy profundamente en mí con una responsabilidad social y patriota que me hace trabajar en una línea directa. Y respetar a la policía y los militares. A la policía y los militares. Lo que no existe ahora, ¿no? Porque le tiran piedras, explosivos, entonces, avellanas y no pasa nada. Este mensaje, y creo que la película va a ser una... Hoy se estrena la película, claro, sí. el día que se... ¿Por qué? Para los jóvenes, ¿no? Esto tiene que llegar a que la historia sea contada como realmente fue, no como los zurdos o los caviares o la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se fundó en el gobierno de Toledo, cuenta la historia como se les da la gana, porque acá lo que hubo fue terrorismo. Lo que sucedió en la operación Chavín de Huantas fue un acto heroico de militares que, sirviendo a su patria, 2 perdieron la vida, y eso no se puede olvidar, ¿no? Pese a ese exitoso operativo, pese a que los militares nos salvaron, acabaron con estas miserables terroristas, a ustedes los persiguieron. Unas denuncias. 14 años, de 2002 hasta el 2015. Por homicidio, ¿no? Homicidio calificado, delito de lesa humanidad y asesinato. Así más o menos fue la denuncia. ¿Promovías por quién? ¿Por la ONG de izquierda? Resaltadas por las ONG de izquierda, la denuncia empezó por la versión, por la acusación de un funcionario de tercer nivel de la embajada japonesa, que era rehén en ese momento, que yo siempre digo, era el único rehén que tomaba cafecito con serpa y se reía sus chistes, ¿no? Y se juntaba con ellos, y fue el único rehén que fue apartado por el resto de los rehenes por esa afinidad que tenían con los terroristas. Entonces yo sostengo que ese rehén que nos acusa de una manera absurda fue el que le proporcionó la información necesaria a la MRTA para que ellos puedan tomar la embajada un 17 de diciembre del 96. Es en ese contexto que este rehén envía una carta desde Japón 5 años después, en el año 2002. Esa carta fue tomada por el Ministerio Público y nos abre un proceso judicial en un juzgado anticorrupción. Imagínate. El mismo Ministerio Público peruano. O sea, todo fuera a tirar los pelos, ¿no? Sí. Saliéndose todos los cánones jurídicos. Y nos abren un proceso en un juzgado anticorrupción. Recuerdo claramente que cuando ocurrió eso, hubieron órdenes de captura. Y la gente comenzó a esconderse. Pasamos a la clandestinidad de un momento a otro. Pero agarraron a un general y lo metieron preso. Creo que estuvo 2 semanas preso el general Jaime Patiño, que en paz descanse, que ya no lo tenemos acá en vida. Es decir, arriesga tu vida y luego te persigue tu propio país. O sea, la justicia de tu país. A mí, por lo que hicimos nosotros, que era nuestro deber, expusimos la vida por gente que ni conocíamos,
expusimos la vida por rescatar la dignidad de un país, restablecer el Estado de Derecho. Ni siquiera hemos debido aparecer hasta el día de hoy. O sea, la gente hemos debido permanecer en anonimato. Sí. No me des ni siquiera las gracias por lo que hemos hecho. No me digas gracias. Pero no me persigas. Pero no me digas que soy un asesino, ¿no? Claro. No me digas que he matado gente por gusto. O sea, no me digas que lo que he hecho está Ejecuciones mal. extrajudiciales, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales. O sea, es absurdo, ¿no? Pero Sí, ¿sabes Stephanie. qué? Yo creo que creo que esto ha sido una persecución sistemática, gente del ejército sobre todo. Hace unos meses, por así decirte, ha llegado a mi casa una notificación para mi padre, que también estuvo en el conflicto con el terrorismo, citándolo por una matanza que hubo en una zona de Ayacucho. Y él nos cuenta, ¿no?, que eso fue hecho por los propios terroristas, que ellos llegaron y ya estaba todo, digamos que perpetrado. Pero pues esto es un mensaje terrible, porque entonces, ¿dónde está el principio de autoridad y cómo nosotros reconocemos el trabajo valeroso del Ejército y la Policía Nacional del Perú? Entonces no los podemos perseguir. Aquí ni siquiera se está contemplando que dentro del Estado de Derecho, el tema penal, jurídico, procesal penal, lo que quieras, tienen ellos pues primero está el servicio que están haciendo como militares o Policía Nacional del Perú. Entonces, y a esto hacer una reflexión con lo que ha pasado con Magallanes, ¿no?, que es la misma Policía Nacional del Perú, que ayer su abogado ha denunciado al fiscal y al juez por haberle dado detención preliminar por 7 días, A cuando pesar de había que una hay ley una ley que lo respalda- impedía. que lo Sí. impedía. Imagínate entonces, ¿cuándo vamos a cuidar al Ejército del Perú? ¿Cuándo vamos a cuidar realmente a la ¿Y Policía cómo Nacional quieres del Perú? luchar con la ¿Y criminalidad cómo? si Exactamente. persigues, Si hasta si ahorita está disminuyes haciendo- a tus propios Mi padre tiene agentes? 67 años y hasta el día de hoy recibe citaciones para que vaya a declarar por lo que pasó hace más de 30 años. Entonces imagínate tú, ¿quién está organizando esto? Son las ONGs. Y acá no hay una negativa aparte de ello, ¿no? Que existe ya leyes que contemplan la prescriptibilidad de los delitos de De acuerdo, lesa humanidad, sí. existen leyes de amnistía y no son ejecutadas por los jueces. Claro. O sea, la justicia de cabeza. Los ¿Para jueces qué se emiten provisionales leyes que, si los jueces no que van a hacer interpretan la valer norma como le da la gana con este control difuso. Con este control difuso que para mí es absurdo. O sea, si hay leyes, los jueces tienen que hacerlas cumplir. Y ellos son los que se encargan de no hacerlas cumplir. De acuerdo, vamos a una pausa comercial y retornamos en breve. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con el comando Chavín de Huántar y la economista Stephanie Lizárraga. Comando, ¿cuánto tiempo tardaron en construir los túneles? Los túneles se construyeron en 3 meses, desde enero hasta abril. La última parte, los últimos días ya los mineros sintieron un poco de temor y no quisieron continuar no quisieron terminar el túnel. Fue entonces que se echó mano de tropa del batallón de comando 19 que acabaron las labores. El trabajo. Y por eso, para que no los descubran, pusieron los parlantes. Los a alto volumen. Uno para disimular los ruidos del subsuelo y lo otro para aturdir un poco a los terroristas, ¿no? Claro, aturdidas a rehenes, aturdidas a vecinos, pero era un sacrificio. Una estrategia. Una estrategia. Serpa Cartolino al final quería que liberen a su pareja, Gilbonio, ¿no? Nancy Gilbonio era su pareja de Serpa y estaba recluida en un penal, pero también era quien tenía los números de las cuentas del TMRTA. Entonces el motivo era doble, un motivo sentimental y otro motivo económico, porque ahí tenía las cuentas del TMRTA. Y al final, creo que incluso el cardenal Cipriani le propone a Serpa, porque Serpa lo que quería era liberar 458 presos terroristas. Así es, incluido Lori Berenson, Cárdenas Schulte. Schulte. Iba a pasar porque hubiera sido derramar sangre en vano, que se habían perdido vidas en vano, y eso no iba a pasar. Y creo que el cardenal decía, bueno, que hay que decirle a Fujimori que libere por lo menos a 10, entre ellos a Nancy, o por lo menos a Nancy, porque el cardenal le pedía al presidente, le decía, dame a Nancy, porque él quería evitar estas cosas, ¿no? Bueno, él no sabía que lo que estábamos planeando como contingencia, pero ni así, ¿no? Serpa se negó a la posibilidad de una salida pacífica. De acuerdo. ¿Sí, Stephanie? Justo a lo que decía, yo creo que es muy importante ya analizar en realidad cuál fue la posición del presidente Fujimori en ese momento, sí, ¿no? Claro. Porque no negociar con terroristas, ¿no? Exacto, y es lo que nosotros debemos, yo creo que nos quede como un mensaje en general. No se negocia ni con terroristas, no se negocia ni con extorsionadores, delincuentes, ni con gente de izquierda radical. Con ellos no se negocia, y lo único que queda dentro de lo que ya tenemos, y como ha dicho el comando Chavín de Huántar, todos los que ya están enquistados dentro de la política nacional, lo único que queda, tal vez por el bien del país, es tener una relación, digamos que por el bienestar del país, pero tú nunca puedes negociar ni con un terrorista ni con uno de izquierda radical, y ha sido un craso error, creo yo, darle tanto espacio a Perú Libre en la mesa directiva. Sería un insulto, ¿no? Sería un insulto para aquellos que hemos peleado, hemos expuesto la vida, para aquellos que han muerto en el campo de batalla, para aquellos que han entrado su por la patria, ¿no? por el país. Sería un insulto negociar con esa gente. Volvamos a 22 de abril de 1997. ¿A qué hora es la incursión? 15 y 23 horas, nosotros iniciamos la operación. Previamente... Hubo un vuelo de un helicóptero, ¿no? Sí, bueno. De la policía, ¿no? Yo recuerdo, estábamos abajo, yo no lo escuché mucho porque estaba en el túnel, pero hubo una pausa, una tensa pausa en ese momento, porque era posible que la operación abortara por este helicóptero. Y nunca se la supo policía que no tengo idea con qué autoridad o quién autorizó y por qué iniciativa fue la que tomó el piloto de esta aeronave, que sobrevoló la residencia, alertó a los terroristas que dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Estaban jugando fútbol, ¿no? Estar atentos, sí, estaban jugando fulbito en la sala y el comedor. Sí. Entonces ellos pararon el fulbito y se quedaron esperando a ver qué pasaba con el helicóptero, ¿no? Creo que iban a ir a tomar sus armas y nuevamente a tomar sus puestos de combate en caso hay una incursión para ellos. Pero entonces nosotros quedamos esperando las indicaciones. Felizmente el helicóptero se retiró. ¿Y siguieron jugando? Ellos continuaron y nosotros continuamos con la operación, porque eso podría haberse tirado abajo la operación. Y comenzaron con las explosiones. Sí, pero antes Mari está enferma. Claro, lo que pasa es que para que la operación se dé había que tener 3 condiciones. A ver. Y las condiciones eran que estén jugando por lo menos 10 terroristas fulbito en el primer piso. La segunda condición era que dentro de esos 10 esté Serpa Cartolini. Y la tercera condición era que el pistillo el seguro de la puerta blindada del segundo piso que da a la terraza esté abierto por dentro. Inteligencia pura, ¿no? Claro, entonces un rehén se encargó de abrir eso. Una vez que se dieron las 3 condiciones, el almirante Gianpietri lanza la frase "Mari está enferma", que era un indicativo de que el ok. Estamos listos, los esperamos. Fue en ese momento de que dan la orden, el conteo y se inicia la operación.
comienzan con los explosivos. Sí, 3 explosiones simultáneas debajo de la sala, debajo del comedor y debajo de la biblioteca, que fueron el listos ya para nosotros, sin salir de los túneles, tomar nuestras posiciones en los puntos de aplicación, hacer el brechado correspondiente e ingresar a la residencia, ¿no? 140 comandos. 80 comandos fuimos los que ingresamos, que eran los grupos de asalto, grupo Asalto Alfa y Delta. 140 conformaba la patrulla tenaz en general, incluido el grupo de apoyo, el grupo de francotiradores y el grupo de seguridad, cuyo jefe era Valer, pero los que ingresamos a la residencia en sí fuimos el grupo de asalto, ¿no? Grupo Asalto Alfa y grupo Asalto Delta. ¿Y Néstor Serpa Cartolini fueron los primeros abatidos? Yo diría que sí, porque las explosiones subterráneas no mataron a ningún emartista. Lo que la intención de las explosiones era que nos dé la posibilidad a nosotros de poder llegar a nuestro punto de aplicación, nos dé el tiempo necesario a aturdir un poco a los emartistas, nosotros salir de los túneles, llegar a nuestro punto de aplicación, hacer el brechado correspondiente en cada punto de aplicación e ingresar a la residencia. En ese lapso de tiempo, que son milésimas de segundos, los terroristas se aturden, reaccionan, agarran sus armas y comienzan a buscar a los rehenes, a subir a los rehenes y a hacer frente a nosotros. Y una vez que hacemos los brechados en los puntos de aplicación, ellos comenzaron a disparar. Yo entré por la puerta principal y ya las balas ya comenzaron, o sea, me recibieron con balas, no me recibieron con cafecito ni con limonada, como algunos piensan, ¿no? Sí, pues. Y ya comenzamos a recibir fuego desde adentro, y Serpa intenta subir por la escalera para eliminar a los rehenes. Ahí es donde es abatido por el grupo Delta, que entraba por la puerta principal, brecha que habíamos realizado, y nosotros como grupo Alfa, yo era grupo Alfa, limpiábamos un poco el primer piso para que ellos entren sin problemas a la escalera, ¿no? ¿Cuánto duró en total la operación? Yo creo que 20-25 minutos, ¿sabes? Porque tuvimos resistencia en el pasadizo del segundo piso, ahí donde muere Jiménez, mi amigo, mi promoción, y tuvieron fuerte resistencia ahí porque había un terrorista en uno de los cuartos del pasadizo que era empleado como polvorín, donde tenía su armamento, su munición, sus granadas, y ahí había un terrorista que lo único que hacía era sacar el AKM, disparar en ráfagas el pasadizo y detener el avance de todo un equipo. No contento con la ráfaga, lanzaba granada, y muere Jiménez, le vuelan el pie a otro comando, hay 7 comandos heridos en ese grupo, y ese pasadizo fue un infierno realmente, ¿eh? ¿Estefanía? ¿Qué te parece? No, escuchar la historia contada directamente a mí me deja bastante sorprendida, porque todos los que bueno, hemos visto o conocemos un poco de la operación Chavín de Huántar, lejos de saber que es una operación exitosa, es muy diferente que te lo cuente la persona que ha tenido la experiencia de estar adentro, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer ese trabajo, que ha sido totalmente intenso. Mira, el simple hecho de estar en un enfrentamiento a bala, digamos que a balazos, ya de por sí causa mucho miedo. Imagínate toda una operación tan peligrosa. Pero sí lo curioso aquí es, y no sé si más bien le preguntaría, en ese tema de todo el grupo que entró al momento de caer Serpa, ¿quién queda al mando, no? ¿Quién es el segundo al mando de Serpa Cartolini, y luego que empieza a dirigir esto, no? Porque eso todavía hasta que se termine la operación. Claro, ellos tenían una organización jerárquica también. Luego de Serpa venía al mando Rolly Rojas, el árabe, y luego Tito, si mal no recuerdo. Pero los 14 emertistas murieron en diferentes puntos de la residencia, ¿no? Porque en todos ellos ofrecieron resistencia y se enfrentaron a la fuerza del orden. Si nos remitimos a la es decir, nunca se rindieron. Nunca se rindieron. Se a matar si nos remitimos al día, a los comandos, y a los videos, a los audios que hay de la operación, ahí se escucha un enfrentamiento, se escucha bala, ¿verdad? Toda la bala que se escucha, todos los disparos que se escuchan de esos videos, de esos audios, es producto de los disparos que ellos efectúan, porque nosotros entramos con silenciador. Claro. O sea, imagínate el enfrentamiento que ha habido adentro. Adentro es un infierno. O sea, una cosa es tener un enfrentamiento en un campo abierto, en la selva. Yo tenía enfrentamientos en la selva, en el Cenepa. Sé lo que es un enfrentamiento abierto, pero una cosa muy diferente es hacerlo dentro de una casa donde el enemigo lo tienes a 1,5 metros de distancia y no lo ves, porque hay humo, polvo, gases, ¿no? Puertas. No lo ves. Sí, claro. En la carta que le deja a su familia, el comando Valer, el coronel Valer señala algo muy importante, ¿no? Que hay que resaltar. Toca a mi patria y me transformaré en una fiera, y si tengo que luchar hasta la muerte por verte libre y limpia del daño, lo haré con tal de mantener nuestra libertad, soberanía y poder escuchar el fin con satisfacción y orgullo. Nosotros los militares juramos ante la bandera los primeros 7 de junio que pasamos en las Fuerzas Armadas. Es defenderla
aún a costa de nuestra propia vida, de cualquier amenaza, interna, externa. Defender al país aún a costa de nuestra propia vida. Y ese juramento no termina con que tú te quitas el uniforme y pasas al retiro. Ese juramento termina con el último suspiro de tu vida. Los que estamos vestidos de civil, llevamos el uniforme pegado a la piel. Llevamos la bandera envuelta. Y ese juramento va a regir hasta el último suspiro de nuestras vidas. Aún estando de civil, vestido de civil, podemos hacer algo por nuestro país. Podemos seguir defendiendo nuestro país, podemos seguir luchando por nuestro país. Desde otra trinchera, claro, sí, pero podemos hacer algo más por nuestra patria. De acuerdo, vamos a hacer una última pausa comercial y regresamos, ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con el comando Chavín de Huántar, Alex Segura y Stephanie Lizárraga. Comando, ¿quién ideó el plan Chavín de Huántar? El plan lo ideó el coronel William con su Estado Mayor, ¿no? O sea, ahí estaba el coronel Alatrista, el coronel Reyes y los coroneles Díaz y Paul da Silva. La estrategia militar tiene que ser diseñada por militares. Claro, es como decir que yo le diga a un ingeniero cómo debe construir una casa, ¿no? Como un arquitecto cómo la debe diseñar, ¿no? Como tú dices, zapatero zapato. Entonces, los militares diseñamos la estrategia militar. Eso es indubitable. Ahora,
no hay que ser mezquinos, hay que reconocer que aquí hubo una decisión política El fundamental, respaldo político del fundamental, gobierno Fujimori. que fue la tomada por el presidente Fujimori, ¿no? Sin esa decisión política no hubiera habido Operación Chavín de Huántar, no hubiera habido una patrulla de intervención que era un plan de contingencia ante el fracaso de una negociación para una salida pacífica. Sí, hay que reconocer que hubo decisión política al respecto. Esa la toman los políticos, la toma el presidente de la República, la toma el jefe supremo de Fuerzas Armadas. Pero el diseño de la estrategia militar, el plan de operaciones, es diseñado por los militares. ¿Y cuál fue la labor del almirante Luis Gianpietri? Importantísima, porque él como hombre de inteligencia y de las Fuerzas Armadas sabía perfectamente que ante un evento de esta naturaleza, los de afuera, o sea, las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia iba a ver la manera de contactarse con la gente adentro. Y entonces él le hablaba a los cuadros, le hablaba a los termos, le hablaba a la Biblia, le hablaba a cual objeto se le cruzara por el camino, porque él decía, en algún momento me van a tener que introducir micrófonos aquí. Y él decía, y los rehenes lo creían loco, porque decía, ¿cómo? Ya está loco, el almirante le está afectando los días de encierro, está hablando con los objetos. Sí. Pero no estaba loco, al contrario, No, pues. estaba consciente de que eso iba a pasar, hasta que hay un momento que dice, si me están escuchando, tóquenme la cucaracha. Ya habían parlantes afuera, y al día siguiente suena pues la canción, ¿no? La cucaracha, la cucaracha, y dice, me están escuchando. Y ahí intercambia la Y ahí conversación. entabla la comunicación, sabía que había comunicación de ida y vuelta, porque ahí adentro había un viper. ¿De quién era el Viper? El viper era el comandante Fernández, que era el edecán comandante del Fernández. presidente del Congreso, que era Joy Guay. Sí. Y ese se arregó su vida guardando el Viper, escondiendo guardó el ¿no? viper en sus partes íntimas, y el viper se salvó, no fue requisado como el resto de vipers. Entonces ya había una comunicación de ida y vuelta. Lanzaban el mensaje por los micrófonos y recibían las indicaciones por el viper. Es así como con el comandante Gianpietri se comienzan a contactar y comienzan a dar las indicaciones para la ejecución de la operación. ¿Pudo frustrar la operación La Portada de la República del túnel? ¿Existe? Sí, existe? totalmente, es una traición a la patria eso Deberían ser enjuiciados. y si lo sabes, te quedas callado, pues, porque estás poniendo en riesgo no solamente la vida de los rehenes, sino la vida de los comandos que íbamos a ingresar, ¿no? Estabas poniendo en riesgo rescatar la dignidad de todo el país, que en ese momento estaba secuestrada también. Entonces, si eres patriota y te llega esa información o la descubriste, te callas la boca. Pero nosotros transformamos esa amenaza en una oportunidad. ¿Cómo lo hicieron? Sí, eso he escuchado. Porque en ese momento Serpa entró en pánico y dijo, no, ya todos los rehenes que están en el primer piso se van al segundo piso. Entonces nos dejó el campo de acción libre para poder accionar en el subsuelo y con lo que hagamos abajo en la tierra no dañar a los rehenes que se encontraban en el primer piso. Ya todos estaban en el segundo piso y para nosotros era más fácil maniobrar abajo. Lo único que teníamos que hacer era calcular las cargas para que no dañe el techo del segundo piso, que era el techo del primer piso, que era el piso del segundo piso. Claro. Entonces, los mineros y los marinos que se encargaban de las brechas se encargaban de esos cálculos ya con un poco más de libertad, ¿no? Sí, Stephanie. Dijiste que era traición a la patria esa portada. Totalmente. Y no solo, mira, la República tiene un largo historial de haber hecho muchísimas publicaciones hasta ahora, de tener personajes siniestros, y hay que decirlo, siniestros, operando para sus propios intereses. Y son gente que está alineada al otro extremo, los que están en contra del Perú, en contra de los intereses de la soberanía nacional de los peruanos y de todo lo que representa nuestra democracia. Entonces, yo creo que ese periódico, ese grupo, el Grupo de la República, deberían haber sido en ese momento denunciados por traición a la patria y en este momento seriamente investigados por toda la información confusa y difusa que propagan libre y abiertamente. Pero quería hacer una pregunta y no sé si sea posible. Montesinos, ¿no? Montesinos que, bueno, en ese momento tenía pues la inteligencia de sobre... ¿Qué tan importante fue el trabajo de Montesinos? Porque hace un tiempo, y justo en época electoral, se está preguntando, se está viendo, y se dice que Montesinos sería bueno para luchar contra la delincuencia. Entonces, me gustaría saber. Sí, Montesinos y su grupo. Montesinos en un momento era el asesor de inteligencia de la presidencia, no era el asesor del SIN, el jefe del Servicio de Inteligencia. No era el jefe era un general. Era el asesor, era el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional. Y él, como hombre de inteligencia, con todo su grupo de inteligencia, hicieron un trabajo espectacular. O sea, hay que reconocer que el trabajo fue fundamental y básico para la realización de la operación. Porque un plan de operaciones no se puede realizar si no tienes la inteligencia predictiva y oportuna.
es necesario contar con inteligencia para que tú puedas desarrollar un plan de operaciones, hacer un esquema táctico y diseñar tu estrategia y poder ejecutar una operación militar con éxito. Porque si tú no tienes inteligencia, no puedes, estarías entrando ciego. Y es también lo que hizo el MRTA. El MRTA, para ejecutar la operación, tuvo que tener inteligencia. Claro. Hay una información de adentro, verás. Tenía una maqueta, ¿no? Tenía una maqueta que le permite a ellos diseñar un plan que salgan victoriosos, como que pasó, ¿no? Ellos tomaron la residencia y ahora nosotros teníamos que hacer el rescate, recuperar la residencia, pero para eso necesitábamos tener inteligencia. Y el Servicio de Inteligencia Nacional, con Montesinos, con su gente, nos proporcionó la inteligencia oportuna y predictiva que nos sirvió para diseñar el plan de operaciones. Los primeros liberados fueron, entre varios, Toledo, Sagasti y Javier Descanseco. ¿Qué opina del autógrafo que le pidió Sagasti como prueba de que estuvo secuestrado a Néstor Serpa Cantolini? Nos cree tontos, ¿no? Nos cree ilusos pensar de que una prueba que yo he sido uno de los secuestrados. Tú no pides un autógrafo a quien no admiras. No, pues claro que no, ¿no? Tú pides un autógrafo a quien admiras. Inclusive, tan desesperada estuvo por el autógrafo que se lo pidió en una caja de cartón de agua. O sea, él quería tener una firma de la persona a quien él admiraba. Pero porque yo no voy a pedir un ¿qué puede pasar en su cabeza para pedir eso? Queda claro lo que pasa por su cabeza. Sí, claro. Por su cabeza pensaba mi líder, ¿no? Mi ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué cosa más puede pasar? Si tú pides un autógrafo a una persona es porque tú admiras a esa persona. No lo pides como prueba de secuestro. Todo el mundo sabía que estaba secuestrado. No un certificado de secuestro, ¿no? Por favor, o sea, y Descanseco y Toledo ¿sí? negociaron con los de MRTA para poder salir. Dijeron, déjanos salir, Néstor, ¿no? Serpa, déjanos salir, nosotros te damos a leer un comunicado que tú quieras. Y fue en esas circunstancias que ellos salieron. Sí. O sea, salieron y le dieron el comunicado de parte de los emertistas al gobierno. Y hay una anécdota con Toledo que me contaron los rehenes, ¿ah? A ver. Que en la distribución de los almuerzos que llevaba la Cruz Roja todos los días, estaban contados y faltaba un rehén se quedó sin almorzar. Y falta un tupper, ¿no? Falta un almuerzo, una ración. Y era que Toledo se había agarrado 2. O sea, no le importó que el otro se quedara sin comer y él se agarró dos raciones. Robando desde siempre, sí. Desde tiempos inmemoriales. Descanseco, luego de ser liberado entre los primeros rehenes, expresó su solidaridad con MRTA, llamando al gobierno a buscar una solución negociada, describiendo a los secuestradores, a estos terroristas, como jóvenes que anhelaban la vida y no la muerte. Pobrecito, ¿no? Pobrecito jóvenes. Eso es una de las cosas que a mí me impactó. Porque Descanseco es líder ahora, es ídolo para muchos zurdos, ¿no? Claro, pero por supuesto que sí lo es para todos los zurdos. A mí me impactó una cosa cuando el MRTA toma la residencia del embajador de Japón, los titulares y la voz andante en la población era un comando suicida del MRTA totalmente preparados, toma la residencia del embajador de Japón secuestrando 800 personas. Un comando especializado. Pero cuando entramos y rescatamos y recuperamos la residencia, decían pobrecitos, chiquillos de 17, 18 años, angelitos, ¿no? Que no tenían la víctima de la sociedad. No tenían la mínima idea de lo que hacían, que no tenían experiencia, fueron engañados, sí, tuvieron 4 meses para rendirse. Claro. O sea, la oportunidad la tuvieron. La principal estrategia del gobierno era liberar a los rehenes con una solución pacífica. No quisieron salir pacíficamente. Se enfrascaron en una tarea que sabían que ellos iba a terminar muy mal. Y tuvieron 4 meses para rendirse y liberar a los rehenes. No quisieron. Entonces tuvimos que echar mano de una contingencia que era la estrategia militar, ¿no? Arriesgar vidas de personas como nosotros, sí, para rescatar vidas que no conocíamos, para liberar al país de secuestro, porque todos estábamos secuestrados. Y aún así tampoco quisieron, no se rindieron. Nos enfrentaron. No se rindieron, claro, lo recibieron con balazos, ¿no? Tenían un arma que era un lanzagranadas antitanque, un RPG-7B, que funciona con un principio de carga hueca, que te traspasa blindados de 40 milímetros de espesor, te traspasa tanque, y dentro del tanque te produce un calor de 5000 grados. Esa arma la dispararon en la residencia. Felizmente cayó una pared, no nos ocasionó daños, pero la dispararon. O sea, ellos tenían la intención de morir matando para poder cumplir con sus objetivos.
bueno, pues esas son las consecuencias. De acuerdo. ¿Cuál podría ser la reflexión sobre todo esto, Estefanía? Uy, yo creo que nos queda muchísimo de reflexión, pero lo más importante, no olvidarnos de quiénes estuvieron y cuál fue el rol que jugaron en ese momento, porque los hemos tenido. Hemos sido malagradecidos, ¿no? Exacto, hemos sido malagradecidos, hemos sido, además, los que quedaron, ¿no? Los del otro lado, los que sirvieron de intereses de este grupo, entre comillas, que llamaron, no sé, jóvenes, ilusos o lo que quieran ser. No, eran terroristas, siempre van a ser terroristas, y nuevamente eso nos tiene que quedar claro, y el mensaje que tiene que quedar para todos los jóvenes, ¿no? Y por el otro Terrorismo lado, nunca más. terrorismo nunca más, y honor y gloria al ejército del Perú, ¿no? Sí, su Yo creo reflexión que- final, por favor. Sí, ok. Yo creo que acá debemos tener claro, todos los peruanos, quién están del lado correcto y quiénes son del lado incorrecto, ¿no? Acá los militares no fuimos a matar ni a quitar vidas, fuimos a rescatar vidas en esta operación en particular. Y los militares estamos, y repito, hasta el último día de nuestra vida, estamos para defender los intereses del país, de la nación, del ciudadano, del peruano. No estamos para enfrentar a los peruanos. Yo no me enfrento por odio a los que tengo adelante, yo me enfrento por defender a los que tengo atrás. Esa es la misión del militar. Y el militar está dispuesto a dar su vida para proteger a sus conciudadanos. Y eso la gente lo tiene que tener claro. La suya por la patria. Así es. De acuerdo. Honor y gloria a las Fuerzas Armadas y a la policía. No se pierdan hoy día, la película se estrena Chavín de Guántar. Nos vemos mañana. Chau, chau, en Altavoz Tendencias.